Bueno, aprender a ser feliz es lo más importante de nuestra vida y está en nuestras manos. Podemos señalar que la felicidad es una mega tendencia mundial en estos momentos. Se ha convertido en un programa internacional de investigación. Los mismos gobiernos empiezan a generar políticas públicas y a financiar estudios para promover la felicidad. Entonces, el tema de la felicidad debería ser un tema que esté presente en las universidades, en las escuelas, en los sistemas educativos, generando acciones y estrategias para impulsar la felicidad de todos los seres humanos. Y esto tendría enormes beneficios, los cuales afortunadamente la investigación ya ha dejado muy claros y los vamos a comentar más adelante. Porque según la investigación, la felicidad tiene grandes beneficios físicos, mentales y espirituales. El estudio de la felicidad es un estudio basado en evidencias, es decir, no es un discurso ideológico o un tema de moda. Detrás de la propuesta del aprendizaje de la felicidad hay una inmensa cantidad de investigación experimental de una manera muy rigurosa. Entonces es muy importante tener muy claro que cuando hacemos una propuesta, esta propuesta debe de estar basada en evidencias. ¿Qué significa esto? Que deben ser propuestas que hayan sido sometidas a la prueba, que hayan sido sometidas a la investigación experimental, que tengamos datos de que realmente funciona. Esto es muy importante porque de manera increíble muchas propuestas educativas que se hacen, y muchas veces aquí en México, en los modelos educativos que se presentan, y aunque parezca increíble, van a contrapelo de la ciencia. Es decir, mucho de lo que se propone en términos educativos no está basado en evidencias, o sea, no tiene bases experimentales, ¿okay? Entonces, algo muy importante que tenemos que hacer es que lo que propongamos en el campo de la educación, en el campo de nuevos modelos educativos, debe de estar basado en evidencias, debe estar basado en la investigación experimental. Y ese es un punto que hay que enfatizar. La investigación educativa seria, ¿no? La investigación educativa seria que se produce en las mejores universidades del mundo no se toma en cuenta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta esa investigación educativa para sobre ella diseñar los programas. Actualmente no se hacen. Los modelos educativos, sinceramente, se están diseñando e implementando en base a ocurrencias, a creencias, a modas y lamentablemente a ideologías. Aprovecho para señalar que el sistema educativo mexicano y en general la educación desafortunadamente está sumamente contaminada por el pensamiento posmoderno. Entonces, algo que tenemos que hacer es un análisis profundo de nuestra concepción educativa y liberarla de la colonización posmoderna que tiene secuestrada al pensamiento educativo. Una manera de hacerlo es precisamente introducir el tema de la felicidad en la educación, ya que se contrapone con todo el pensamiento postmoderno. Entonces ahí tendríamos un choque de paradigmas. Bueno, entonces decíamos que según Aristóteles y muchos otros pensadores orientales y occidentales, la felicidad de la vida es la felicidad. El fin de la educación es la felicidad. La educación debe incorporar un nuevo aprendizaje, que es el aprendizaje de la felicidad. La felicidad, según la investigación experimental, tiene muchas peculiaridades, y la gran sorpresa es que se refiere más bien a un estado de conciencia.
Generalmente lo que creemos que nos hace felices no nos hace felices. Generalmente creemos que obtener cosas, los logros materiales, incluso logros sociales, nos van a dar la felicidad. La investigación experimental, la cual es muy abundante y está disponible para todos, es muy específica. Lo que generalmente creemos que nos hace felices no nos da felicidad. Nos da satisfacciones temporales de muy corta duración, después del cual regresamos al mismo estado de felicidad en que nos encontramos. Esto implica que tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el placer. Vivimos en una sociedad que tiene mucho placer pero poca felicidad. La felicidad depende más bien de una autorregulación interna. Es un estado de conciencia que implica la gestión exitosa de nuestros estados de ánimo. El placer es otra cosa. El placer va más en un sentido hedonista. Lo podemos obtener a través de circunstancias y objetos externos, y generalmente tiende a crear una adicción y tiene muchas veces consecuencias que no son deseables. Entonces es muy importante diferenciar. Una cosa es la felicidad, otra cosa es el placer. Lo que la posmodernidad propone es el placer, que no se correlaciona con la sabiduría espiritual. La felicidad se correlaciona con la sabiduría espiritual y con los procesos metacognitivos de comprender el procedimiento y los procesos de nuestra propia psiquis. Entonces es muy importante. Entonces vivimos en una sociedad hedonista que promueve el placer, y esto está llegando a generar conflictos de la mente, trastornos de la psiquis, o en palabras más simples, está generando una enfermedad mental. Por ejemplo, tenemos epidemias de depresión en este momento. Entonces la solución no va por el placer hedonista, ¿sí?, que estamos viviendo, sino nuestro camino como seres humanos, como humanidad, tiene que ir por un camino de felicidad, por un camino de sabiduría espiritual, y de utilizar nuestros recursos internos para vivir una vida con plenitud. Entonces es muy importante diferenciar esto, lo que es la felicidad y lo que es el placer. ¿Okay? Bien, según la investigación, que es muy abundante, como ya señalé, hay un acuerdo en señalar que el 40 o 50% de la felicidad depende de nuestra herencia. Es decir, ya hay una tendencia natural a ser felices en mayor o menor medida. El otro 45%, 50% tiene que ver con la manera en que nosotros interpretamos el mundo e interpretamos nuestras experiencias. Esto, herencia y la propia gestión que hacemos nosotros a través del aprendizaje, conforma lo que sería el 90% de lo que es la felicidad. Y la investigación señala que solamente el 10% depende de circunstancias. Aunque generalmente nosotros creemos lo contrario. Creemos que nuestra felicidad depende de circunstancias. Tener más dinero, un mejor trabajo, más placeres, ir a fiestas, ir a viajes. Ahorita que está de moda esta idea de viajar, bueno, eso, según la investigación científica, no nos hace más felices. ¿Okay? La felicidad viene en un 90% de un capital interno que viene de la herencia, y por otra parte, nuestras competencias y habilidades para gestionar nuestra vida e interpretar las experiencias que tenemos. Entonces es muy importante, si tenemos a nuestra mano un 50% para gestionar nuestra felicidad, es muy importante una educación centrada en la felicidad. Es decir, que los sistemas educativos se centren en el aprendizaje de la felicidad para todos los miembros de la comunidad de aprendizaje.